Marri con puché, marri con puguenui, chumlaimen fachantu, pero mañana como le caimen, incheta, wenchuman, kipiñen, ya fachantu, ni fin, ta, quiñe wefideo, emumo, ta mi chilcatummo, pero mañana, fen chen chilcatu caimen con puché, feimu, palichen game time apuzungual. ¿Cómo están amigos? Nuevamente, wenchumanque, piñen che, y estoy, haciendo un nuevo video. Para esta página Kimelfe Wenchumanque. En el último video estuvimos viendo, yo ya no tengo que repetir de nuevo que estamos en el casi intermedio avanzado ya, para que los chicos que se vayan sumando, los Peñi, las Lamuen, que se vayan sumando a esto, vayan y busquen los primeros videos donde hablamos pronunciaciones y saludos. Ya acá estamos más avanzados y estamos viendo las transiciones. En el capítulo anterior, o la lección anterior, vimos lo que es la transición a tercera persona, ¿cierto? Fi, zungufimi, tú le hablas. Felei, canferelai, felei. Si no lo entendieron, lo que acabo de hablar, vean el capítulo anterior de nuevo, el que habla de la transición fi a tercera persona. En el capítulo de hoy vamos a ver la transición, la primera, la que debimos haber visto antes, pero no importa, lo vamos a ver así nomás. Esta es la transición, la primera transición, que es una transición de reciprocidad. A ver, cuesta un poco explicarlo así, pero yo le llamo, bueno, y también los Kimelfes con lo que me han enseñado esto hace tiempo atrás, también se llama así, la transición de reciprocidad. Y esto se escribe con la letra W. ¿Cómo la decimos nosotros? La W. ¿Ya? Entonces esta W, o W en español, significa que el que está haciendo la acción, ¿ya? O sea, el que está conjugando el verbo, se hace esta acción sobre sí mismo, ¿ya? Tíreme un verbo. Sería bueno que pudiéramos interactuar y me pudieran ir preguntando cosas, pero bueno, lo vamos a hacer algún día. Ya, pen, ¿ya? De los verbos que utilizamos más en el top 10 de los verbos que utilizamos en Kimelfe Wenchumanque. Pen, ¿qué es lo que es pen? Ver, ¿cierto? También encontrar, pero quedémonos con ver. Ver. Pen, peimi, pei, todo eso. Si yo, ¿cierto? Pen, queda la raíz P. Le agrego la W, está apareciendo aquí en este momento. Y bueno, para hacerlo conjugarlo en primera persona, no es solamente la N ahora, sino que N, ¿cierto? Pewen, pewen, me veo. Yo a mí. ¿Por qué? Porque esta W, ¿cierto? Significa reciprocidad y en realidad significa que el que está acá conjugando se hace esta acción sobre sí mismo. Si fuera pewimi, sería tú te ves a ti. Pewi, él se ve, ¿ya? Otro más, ya de nuevo pin, ya lo vimos, ¿cierto? La semana pasada también. Pin es decir, ¿cierto? Pin, decir. Piwen, yo me digo a mí. Piwimi, tú te dices. Esa es la transición de reciprocidad, la primera, ¿ya? Nosotros nos saltamos con la otra, lo vamos a hacer en orden ahora, pero igual se entiende todo, ¿cierto? Sí. Y es súper simple, compuche, lo vamos a explicar una vez más con el verbo que siempre ocupamos, no sé por qué me lo salté, el verbo zungun, ¿ya? Zungu, ¿ya? Zungu, wun. Yo me hablo. La acción que estoy conjugando en primera persona, me la hago a mí mismo, de la primera persona hacia la primera persona. Si fuera zunguwimi, sería de la segunda persona a la segunda persona. Tú te hablas. Zunguwi, él se habla o ella se habla. Entonces, compuche, kakiñe, ñochiquechi, es la W. Esa transición es la transición de reciprocidad. Y significa que el actuante que está conjugando el verbo se hace el verbo o la acción sobre sí mismo. Zunguwingen. Ellos se hablan a ellos mismos. ¿Se entendió? Felay canferolay, pero mañana, azun fimón compuche, pero mañana también chilcatequion, también chilcatun, fenchen, chilcatuquiaimen, falichiñay, ka pewain, ka video meu.